bien decía, la primera pregunta siempre es ¿qué es la contabilidad? ¿No? ¿Qué es la contabilidad en sí? Si bien existen muchas definiciones, ¿sí? La más certera es la que yo creo que es la más certera, es la que escribí acá. Hay muchas, dependiendo del material que utilice el docente. Hay infinidades de definiciones sobre lo que es la contabilidad, ¿sí? Pero yo elegí esta que dice: la contabilidad es la disciplina técnica que le permite al ente elaborar información histórica y predictiva sobre su patrimonio a partir de los datos que obtiene, ya sean internos o del contexto, para poder tomar decisiones administrativas referidas a la planificación, gestión y control, ¿sí? Esto es un poco, ahora con la siguiente diapositiva se va a entender un poco más cuando dice disciplina técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la contabilidad en sí es una herramienta que es parte de lo que vendría a ser un sistema contable, ¿sí? La contabilidad no actúa sola, sino que necesita de otros elementos para poder llevar a cabo su función, ¿sí? Bien, que es lo que habíamos hablado, el sistema de información contable, del cual es parte la contabilidad, ¿sí? Igual quédense tranquilos que todo esto va a estar subido después al canal de YouTube, ¿sí? Por si necesitan volver a ver esa definición o la quieren copiar, quédense tranquilos, ¿sí? Igual ahora voy a volver para terminar de explicar. Bueno, la contabilidad es parte del sistema de información contable, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, los datos extraídos de comprobantes relacionados con el patrimonio del ente. Estos datos, ¿sí?, a los que se refiere este cuadro, más que nada se basan en aquellos datos que pueden venir de datos internos del ente o externos, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, uno de los datos por excelencia vendrían a ser la documentación de respaldo, que vendrían a ser las facturas, los remitos, los recibos, los cheques, los contratos, ¿sí? Que son todos operaciones, hechos económicos que deben registrarse dentro de lo que es la actividad del ente. Bien, entonces todos esos datos, toda esa información de entrada va a ser procesada por el sistema de información contable y es acá donde actúa el proceso contable. Dentro del proceso contable está la contabilidad, ¿sí? Por eso digo que la contabilidad es la disciplina técnica, o sea, es la herramienta que utiliza el sistema de información contable para que esos datos de entrada, como por ejemplo la documentación respaldatoria, que bien decíamos, las facturas, los remitos, los recibos, se procesen, ¿sí? Obviamente, ¿sí?, vamos a tener en cuenta el tema del archivo, y con archivo me refiero a datos que vengan históricos del ente, porque puede pasar que tengamos datos anteriores, como por ejemplo un balance ya hecho, un balance ya armado, o documentación histórica del ente, por lo tanto existe un archivo donde se guardan esos datos posteriores al ejercicio económico que estamos armando. Bien, entonces el proceso contable se encarga de transformar esos datos de entrada, ¿sí?, en datos de salida, que vendría a ser la información contable. Esta información contable puede ser patrimonial, financiera, de gestión, gubernamental, social, ambiental, económica u otros, ¿sí?, que depende de lo que quiera el usuario. Bien, esta información contable son datos de salida muy importantes que van a ser utilizados, ¿sí?, por usuarios externos o internos. Y con usuarios externos me refiero a personas ajenas al ente, pero que tienen un interés sobre aquella información. Bien, y obviamente internos van a ser los que son propios del ente. Bien, me voy a fijar. ¿Hasta acá se entiende lo que estamos viendo? ¿O es medio confuso? Entonces, estábamos acá, vamos a volver un poco acá. Cuando decíamos que ¿qué es la contabilidad? Decíamos que la contabilidad es la disciplina técnica que le permite al ente elaborar información histórica y predictiva. Disciplina técnica, ahí es donde entra el tema de que es una herramienta, ¿sí? Información histórica y predictiva. Histórica es donde viene el tema de la parte del archivo, ¿sí?, información que ya viene anterior a lo que estamos armando, a la información que necesitamos hoy en día. Y predictiva porque también puede servir para predecir, ¿sí?, en base a probabilidades estadísticas, lo que pueda llegar a pasar con el patrimonio de nuestro ente, ¿sí? Por eso dice sobre su patrimonio a partir de los datos que obtiene. A partir de los datos que nosotros obtenemos, también podemos hacer predicciones de lo que pueda llegar a pasar en un futuro, ¿sí? Obviamente toda esta información que nos brinda el sistema de información contable, lo que dice acá información contable, obviamente se va a utilizar para lo que es el control, la gestión y la planificación, ¿sí?, de los usuarios externos o internos, ¿sí? Los externos, por ejemplo, pueden ser el Estado, ¿sí?, los entes reguladores como la FIP, y obviamente los internos son aquellos que están dentro del ente, como puede ser
grupo de directores, ¿sí? O los inversionistas, ¿sí? Que están interesados en saber cómo le está yendo al ente dentro de lo que es su situación económica, financiera y patrimonial. Bien. Después, un poco relacionado con el tema de lo que decíamos de información contable, es el tema de los segmentos de la contabilidad, ¿sí? Y los informes que generan cada uno, ¿sí? Porque vamos a tener lo que es la contabilidad patrimonial o financiera, que es la que normalmente nosotros vemos en teoría contable, en los que nos centramos, que si bien todos los segmentos de contabilidad están relacionados entre sí, cada uno genera un informe distinto, ¿sí? La contabilidad patrimonial o financiera genera lo que son los estados contables, ¿sí? Por otro lado tenemos la contabilidad gerencial o administrativa, que va a generar lo que son los indicadores de gestión e índices. Vamos a tener la contabilidad gubernamental o pública, que genera informes de presupuesto y control. La contabilidad económica o nacional, que va a generar indicadores estadísticos. Y después, por último, y no menos importante, vamos a tener la contabilidad social y ambiental, que genera informes de sustentabilidad. Bien, si bien las otras 4 tipos de segmentos contables son importantes, nosotros nos vamos a centrar solamente en la contabilidad patrimonial o financiera, es decir, los estados contables, en los informes que genera la contabilidad financiera, que son los estados contables, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esos estados contables o financieros? Los estados contables básicos o los estados financieros van a ser el estado de situación patrimonial, ¿sí? El estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y además van a estar también las notas y anexos a los estados contables o estados financieros, ¿sí? ¿Alguna pregunta o hasta acá venimos bien? No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que dije. Creo que venimos bien, ¿no? Bien. Bueno, si nadie pregunta, vamos a seguir. Genial, genial. Listo, genial. Vamos a seguir desde acá. Bien, entonces estábamos con los estados contables o financieros. Y ahora la pregunta es, pero estos informes, ¿sobre qué personas se hacen estos informes de estados contables? ¿Sí? Cabe destacar que hay personas que están excluidas de la presentación de estados contables, de la presentación de estados contables, que van a ser las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias o conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. ¿Bien? Y también quienes desarrollen actividades con escaso volumen o giro de las mismas, no incluidos expresamente como obligados. Bien, esas personas son las únicas que están exceptuadas de realizar estos informes. Bien, todas las demás, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son, van a estar obligadas. Bien, entes, ¿sí? Según el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a tener dos. La persona humana, es la existencia de la misma, comienza con la concepción, que es la persona humana, es la de existencia visible. Y la persona jurídica, que es la que básicamente va a tener relación a la materia, que son aquellos a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere amplitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Existencia ideal. Son estas personas jurídicas las que van a estar obligados a elaborar estos informes contables, ¿sí? Que son necesarios para saber cuál es la situación de estos entes, ¿sí? Y si tiene algún tipo de irregularidad. Bien, personas jurídicas. Se pueden clasificar según su relación con el derecho en públicas y privadas. Las públicas va a ser el Estado Nacional, las provincias, los municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? En las privadas vamos a tener las sociedades, las asociaciones civiles, las mutuales, las cooperativas, ¿sí? Y también se pueden clasificar de acuerdo a los fines que tengan. Pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Eso depende del ente, ¿sí? Con fines de lucro, obviamente va a ser buscar un beneficio económico, ¿sí? Y sin fines de lucro, si bien busca el beneficio económico también, busca más que nada como principal objetivo el beneficio de sus miembros, ¿sí? Que sus miembros logren lo que está estipulado como objeto. Bien, más allá del beneficio económico, está como principal característica el bienestar de sus miembros. Bien, hasta acá se entendió un poco de lo que son personas jurídicas. Bien, nosotros, como bien decíamos, nos vamos a centrar en las privadas, ¿sí? Más que nada en el tema de sociedades, ¿sí? Que en el libro
de casos integrales. No sé si lo tienen, yo después se los voy a pasar, si no, porque está en la biblioteca digital, por si alguno no, bueno, si alguno no tiene usuario de la biblioteca digital, yo les voy a pasar el cuadro donde habla justamente de las sociedades, que está muy bien explicado, de la cantidad de socios que tiene, la duración, los requisitos que deben cumplir, ¿sí? Se los voy a estar pasando, el libro o ese cuadro en PDF en el grupo de WhatsApp, así que despreocúpense. Pero básicamente esta materia habla de las personas jurídicas privadas con y sin fines de lucro, pero nos vamos a centrar en las con fines de lucro, que son las sociedades. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna consulta o pregunta que tengan sobre lo que hayamos visto? Esto de personas jurídicas, ¿se entendió la diferencia entre una persona humana y jurídica? Es muy importante que lo entiendan porque entender una diferencia entre uno y otro es sumamente importante por el simple hecho de que las personas jurídicas van a estar compuestas de personas humanas. ¿Sí? Bien, genial. Ahí veo preguntas. ¿Se van a subir las clases completas a YouTube? Sí, se van a estar subiendo. Esos son procesos contables. Sí, o sea, supongo que te estás refiriendo a lo primero que vimos, ¿sí? A lo de el cuadro de sistemas de información contable. Sí, el proceso contable del que nosotros hablábamos, de ese proceso es parte de la contabilidad, es la herramienta principal, ¿sí? De ese proceso. Pero todo el cuadro, tanto los datos como la información, son parte del sistema de información contable. No sé si esa era tu duda. Bien, después a las personas que les falte agregarse al grupo de WhatsApp, ¿sí? Yo ahora les voy a decir mi número y los voy agregando. Bien, vamos a continuar con esto, ¿sí? Entonces nos quedamos con las personas jurídicas. Un poco un resumen de lo que serían los entes o las personas jurídicas, ¿sí? Son organizaciones que están integradas por una o varias personas, ¿sí? Esto de lo que hablábamos, de que pueden estar integradas por personas humanas o también por otras personas jurídicas, ¿sí? No necesariamente tiene que las personas jurídicas solamente están conformadas por personas humanas, sino que pueden ser por varios tipos de personas, pero siempre es por una o por varias, dependiendo del tipo de organización, ¿sí? Que los tipos de organización, SA, SRL, sociedad colectiva, se los voy a pasar en un cuadro que es grande, que está bien detallado, que es del libro de casos integrales, no se preocupen. Yo después se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, que si lo tienen es en la página 41, véanlo, porque la verdad que está muy bien explicado. La organización busca satisfacer objetivos en común, ¿sí? Esos objetivos en común son los que se predispone la organización al momento de crearse, ¿sí? Cuando crean la organización, fijan los objetivos que tienen en común entre todos, que pueden ser socioculturales o económicos. Esto tiene que ver un poco en relación con respecto a lo que hablábamos de con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? Socioculturales vendrían a ser sin fines de lucro, económicos son los con fines de lucro. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, estos objetivos en común, ¿sí? Se deben realizar aplicando una administración en los recursos. Ahí viene otra palabra importante, que es el tema de los recursos que posee una sociedad o una organización, un ente, para poder llevar a cabo esos objetivos que tienen en común. ¿Sí? Bien, los recursos pueden ser del tipo humano o económicos. A ambos recursos se le tiene que aplicar una administración, pero también esos objetivos en común y los recursos van a estar condicionados por los elementos que lo rodean, ¿sí? Por el ambiente que lo rodea, por la forma en la que lleva a cabo sus objetivos, van a estar condicionados por estos 4 factores, ¿sí? Que es importante que los conozcamos, porque eso es lo que va a terminar afectando en la forma en la que se va a desempeñar el ente. ¿Bien? No sé si hasta acá soy claro o hay algo que... A ver, ¿tienen alguna consulta o pregunta? Estado de resultado. El estado de resultado, quédense tranquilos que después el tema de estados básicos, los estados financieros, digo, lo vamos a estar viendo, ¿sí? Cada uno. O sea, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo los vamos a ver, ¿sí? Así que preocúpense con que se aprendan el nombre hoy y entiendan que son parte de la información contable que genera la contabilidad financiera, ¿sí? Y que eso genera lo que son los estados contables o los estados financieros. Con eso ya está.
¿sí? Y que se aprendan los nombres. Después, más adelante en la próxima clase, vamos a ver detalladamente qué información se revela en cada estado y de qué tipo, ¿sí? Bien, y acá me piden repetir la diferencia entre persona humana y jurídica. Claramente la persona humana, vamos a ser nosotros los que tenemos existencia visible, que no, lo que bien decía el Código Civil es que en el artículo 19, si mal no me equivoco, es que son todas las personas de existencia visibles, ¿sí? Acá. La existencia de la misma comienza con la concepción. Existencia visible. Esas son las personas humanas. Y las personas jurídicas van a ser aquellas en las cuales esas personas humanas o otras personas jurídicas se organizan para tener objetivos en común, ¿sí? Por eso mismo dice que son personas de existencia ideal. Físicamente no existen, pero ¿sí? van a haber algún tipo de reglamento, algún tipo de estatuto, de constitución, en el cual las personas que componen esa persona jurídica se obligan a realizar determinadas actividades para poder llevar a cabo determinado objetivo, ¿sí? Que obviamente lo van a fijar las personas que lo integren. Bien. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, ahora acá, bueno, nos habíamos quedado, ¿sí? Que estos cuatro, tanto lo que vendría a ser los objetivos en común sociales, culturales, económicos y los recursos humanos y económicos van a estar condicionados, ¿sí? Van a ser los condicionantes, mejor dicho, de las actividades que realicen las empresas, ¿sí? Las organizaciones. ¿Por qué? Porque son estos los que terminan influyendo de la forma en la que se van a desempeñar. ¿Bien? Entonces acá es donde aparece el ciclo operativo, ¿sí? El ciclo operativo vendría a ser las actividades que realiza, ¿sí? El ente para llevar a cabo sus obligaciones. ¿Bien? Conjunto de operaciones básicas que debe realizar un ente u organización para lograr los objetivos propuestos, que es un poco de lo que estamos viendo. Yo sé que suena repetitivo y reiterativo, pero está bueno que les quede, ¿sí? El ente recibe fondos de sus socios, ¿sí? Capital inicial. Compra de bienes para lograr sus objetivos. Elabora y transforma esos bienes, ¿sí? Después, vende esos bienes a un mayor valor que el sacrificio incurrido para obtenerlos. Compra de bienes para lograr sus objetivos, ¿sí? Se vuelve a repetir la palabra bienes, van a ver que en cada uno de esos circulitos vuelve a repetirse bienes, ¿sí? Retorno de su capital a su forma inicial habiendo aumentado o disminuido según el resultado de las operaciones, ¿sí? Bien, entonces, básicamente el ente compra bienes, ¿sí? Para transformarlos, elaborarlos. Con bienes nos referimos a todo lo que abarca bienes, tanto sean bienes consumibles como bienes de uso, bienes duraderos, ¿sí? Esos bienes los elabora y después los vende a un valor mayor que el sacrificio incurrido para obtenerlos, ¿sí? Para, obviamente, con el fin volver a comprar bienes, para volver a lograr sus objetivos y retornar al capital en su forma inicial, ¿sí? Teniendo en cuenta aquellas disminuciones o aumentos producto de los resultados de las operaciones, de esas operaciones que llevó a cabo de ventas, ¿sí? Si obviamente nosotros vendemos a un precio mayor que el costo de sacrificio, obviamente vamos a tener ganancia, y si vendemos a un precio menor al costo incurrido, vamos a tener pérdida, ¿no? Eso es algo lógico. No sé si esta diapositiva se entendió, creo que fue bastante clara, ¿sí? Este ciclo operativo es el que termina condicionándose, ¿sí? Que por estos cuatro elementos, ¿sí? Que son los objetivos en común y los recursos. El ciclo operativo va a estar condicionado por esos cuatro, ¿sí? Y ahora lo que yo quería mostrarles es el tema de los bienes económicos, ¿sí? Que fue esa palabra que se repitió tanto, que fue bienes, bienes, bienes. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los bienes económicos, ¿sí? Que se caracterizan por ser escasos y al ser demandados por los usuarios adquieren un valor de intercambio medible económicamente. Los bienes económicos pueden ser considerados materiales, bienes para ser vendidos, o inmateriales, una marca, una patente, etc. ¿Sí? Aquello que es intangible. Bien, y al mismo tiempo estos dos, tanto los bienes económicos materiales como inmateriales, pueden ser clasificados de rápida movilidad o de carácter permanente. ¿Sí? De rápida movilidad, un ejemplo puede ser el efectivo, ¿sí? Y de carácter permanente, obviamente van a ser los bienes de uso, como puede ser una máquina,
¿sí? Una computadora, ¿sí? Todo aquello que tenga, que la idea del ente sea que perdure en el patrimonio por mucho tiempo, ¿sí? Que tenga una vida útil larga. Bien, básicamente esos son los bienes económicos. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a este tema. Bien, ahí estoy leyendo. Dice, este PowerPoint de las siguientes clases se van a subir a algún lado. No se va a subir el PowerPoint, lo que se va a subir es el video de la clase. ¿Sí? Seguramente lo cortemos por tema para no hacerlo tan largo. Y después la otra pregunta dice, ¿este ciclo operativo es tanto para fines de lucro como sin? Sí, es para ambos, ¿sí? Porque también los que no tienen fines de lucro, obviamente van a comprar bienes, obviamente no los van a vender, pero sí van a buscar ese beneficio para sus miembros, ¿sí? Pero el ciclo operativo es básicamente el mismo, siempre intervienen esos bienes económicos, ya sean en los entes con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Sí? Porque para llevar a cabo, por ejemplo, un club de fútbol, por poner un ejemplo común, vos vas a tener que comprar bienes económicos como el tema de equipamiento de fútbol, pelotas, camisas, camisetas, pantalones, shorts, todo ese tipo de cosas, son bienes que tienen que comprar para llevar a cabo la elaboración del club, ¿sí? No entendí lo último del ciclo operativo. Bien, vamos a volver a repetirlo, ¿sí? Lo último sería el tema del retorno. Perdón, vamos a... Esta no era. Esta de acá. Bien, el retorno del capital a su forma inicial, habiendo aumentado o disminuido según el resultado de las operaciones. ¿Por qué retorna el capital? Porque básicamente yo esos bienes que compré los vendí, ¿sí? Y eso que vendí me produjo ingresos, ¿sí? Ingresos de activos, ¿sí? Ingresos de efectivo, por así decirlo, para comprar más bienes. Y esos bienes siguen siendo activos, ¿sí? Que ahora vamos a ver la definición de activo, pasivo, ¿bien? Pero lo que yo quiero que entiendan es que el ciclo operativo de un ente siempre va a ser comprar para transformar o venderlo en la forma en la que lo compraron, para poder generar ganancias con la venta y volver, ¿sí? Al capital inicial, ¿no? Porque nadie va a buscar perder lo que invirtió, ¿sí? En el ejemplo más burdo, el más común, ¿no? Si yo compro mesas, ¿sí? Porque quiero dedicarme a la venta de mesas, voy a comprar, no sé, a 10 pesos y obviamente lo voy a querer vender a 15 para recuperar lo que invertí en su momento, ¿sí? La cantidad de mesas que haya comprado, ¿sí? Por su costo unitario, va a ser mi patrimonio inicial. ¿Sí? Yo voy a buscar recuperar mi patrimonio inicial y obviamente tener ganancia a partir del monto en que supera el capital inicial. No sé si ahora es más entendible, si se entendió. Genial. Bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahí tienen otra vez el ciclo operativo. Y ahora con el tema de bienes económicos, que es esto que se estaba repitiendo, bienes. Los bienes económicos se caracterizan por ser escasos y al ser demandados por los usuarios adquieren un valor de intercambio medible económicamente, ¿sí? Pueden clasificarse en materiales e inmateriales, lo habíamos visto esto, si no me equivoco, y pueden ser de rápida movilidad o de carácter permanente. Esto también lo habíamos visto, si no me equivoco. Bien, creo que quedó bastante claro. Y esos bienes económicos son los que van a ser parte del patrimonio. Bien, pero tenemos que tener una diferencia, ¿sí? Porque si bien los bienes económicos son partes del patrimonio de un ente, también está lo que es el patrimonio neto, que es otra cosa distinta al patrimonio. Pero para tener una definición de lo que es el patrimonio que nos quede claro, todo ente humano o jurídico posee un conjunto de recursos y compromisos, activos y pasivos, que se le denomina patrimonio. Bien, y acá viene la palabra, la terminología contable de activo y pasivo. ¿Sí? Obviamente los recursos se van a denominar activos y los compromisos u obligaciones se le van a denominar pasivos. ¿Qué quiere decir obligaciones? Aquellos compromisos que hayamos asumido, ¿sí? Como ente, ¿sí? Como una deuda, por ejemplo, con algún proveedor. Eso vendría a ser un pasivo, es un compromiso con una persona a pagarle determinada suma de dinero por, no sé, la compra de mercadería, la compra de bienes, ¿sí? Y ahí, obviamente los recursos, que era lo que veníamos hablando, son los activos, ya sean bienes de uso,
¿sí? Como puede ser una maquinaria, o bienes de cambio, ¿sí? Las mercaderías, que era lo que hablábamos, o también pueden ser bienes que sean para el uso industrial, ¿sí? Para poder transformarlos en lo que vendría a ser después las mercaderías o los productos terminados, como puede ser las materias primas. La materia prima también es un recurso. Bien. Distinto es, ¿sí? El símbolo de distinto, del patrimonio neto. ¿Sí? Porque el patrimonio es el conjunto de recursos sin compromisos. Y el patrimonio neto va a ser la diferencia entre recursos y compromisos hacia terceros ajenos al ente. ¿Bien? O sea que va a ser activo menos pasivo. Y acá le da una aclaración al pasivo, como que el pasivo son los compromisos hacia terceros ajenos al ente. Y eso es muy importante que lo recuerden, ¿sí? Que el pasivo son los compromisos hacia terceros ajenos al ente. ¿Bien? Y los activos son los recursos. Pero la diferencia entre patrimonio y patrimonio neto es que en patrimonio es el conjunto de ambos, ¿sí? Y patrimonio neto va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, entre los recursos menos los compromisos hacia terceros ajenos al ente. Bien, hasta acá soy claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar anterior a esto? Bien, vamos a continuar. Si no hay ninguna consulta, no me llega nada. Bien, entonces, bajo esa premisa de patrimonio, patrimonio neto, vamos a seguir con el tema de los recursos, ¿sí? Que es esa palabra que también está dentro del patrimonio neto, que son los activos, ¿sí? Que básicamente en un concepto de recursos podemos decir que todo ente necesita para llevar adelante su objeto social una cantidad de bienes económicos denominados recursos que obtiene mediante la financiación de los socios o de terceros. Bien, y esas palabras están remarcadas en color para que ahora lo vean, ¿sí? Los recursos obviamente van a ser el activo del ente. Cuando dice la financiación de terceros, es financiación ajena, va a ser parte del pasivo, y la financiación de los socios va a ser el patrimonio neto, financiación propia, ¿sí? De aquellas personas que son parte del ente, o sea que no son ajenas, sino que son parte del ente, que se comprometieron a aportar determinada cantidad de recursos, ¿sí? A la hora de la constitución de la organización, del ente. Bien. Esto es importante que diferencien entre la financiación ajena, que es el pasivo, y la financiación propia, que es el patrimonio neto, financiación propia de los socios, ¿sí? Aquellos socios que son partes del ente, ellos sí son partes del ente y se comprometieron a realizar determinados aportes que van a ser partes del activo, ¿sí? De los recursos que son parte de la organización. ¿Bien? Pero también, antes de avanzar al siguiente tema, que es costo, gasto y pérdida, que es saber diferenciar entre uno y otro, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hasta acá lo que vimos? ¿Se entendió el tema de recursos? ¿Se entendió el tema de financiación ajena, que es el pasivo? ¿Financiación propia, que es el patrimonio neto? ¿Eso se entendió bien? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos, porque de verdad que si no lo entienden no van a poder hacer la práctica. ¿Un empleado es parte del ente? Sí, obvio, es parte de los recursos humanos. Y ahora hablábamos de recursos económicos, recursos humanos. Un empleado es parte del ente. Sí, 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 sí. Por supuesto. Bien. Bien, bueno, hasta acá creo que estamos bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de costo, gasto y pérdida. Costo, gasto y pérdida. Es importante, ¿sí? Yo sé que estoy repitiendo muchas veces esa palabra, pero de verdad que estos conceptos son claros y básicos, ¿sí? Después ustedes busquen, traten de ampliarlo más con la bibliografía que les den los docentes. Yo lo que hice acá fue como una especie de resumen para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo vean, pero la verdad es que no deja de ser un concepto corto, pero lo que trato es que ustedes lo entiendan para que les quede la diferencia entre uno y otro. Costo, gasto y pérdida. Para obtener recursos y ponerlos en condiciones de ser utilizados, se debe realizar un sacrificio económico al que se le denomina costo. Este se debe diferenciar del concepto de gasto o pérdida. ¿Bien? Vamos a volver a leerlo. Dice que para obtener recursos y ponerlos en condiciones de ser utilizados, se debe realizar un sacrificio económico al que se le denomina costo. ¿Bien? Este se debe diferenciar del concepto de gasto o pérdida. El costo.
El costo es voluntario y necesario, capaz de generar ingresos en el futuro. Bien, que esto es lo que hablábamos de la incorporación de recursos, la incorporación de activos, ¿sí? Por ejemplo, es parte del costo la mercadería, por ejemplo, ¿sí? Si yo adquiero mercadería que voy a utilizar para después venderla, vamos a poner un ejemplo. Soy un ente que se dedica a la venta de ollas, ¿no? Vendo ollas. Entonces, obviamente voy a comprar ollas, ¿no? Esa va a ser mi mercadería para la venta, ¿no? Esa mercadería para la venta, ¿sí? No va a ser ni un gasto ni una pérdida, sino que va a ser un costo, ¿sí? Que ahora vamos a ver la diferencia entre costo consumido y no consumido, ¿sí? Pero básicamente no es ni gasto ni pérdida, sino que la incorporación de mercadería va a ser un costo, que ahora lo vamos a diferenciar, ¿bien? Pero el costo en sí es voluntario y necesario, capaz de generar ingresos futuros, ¿bien? Después vamos a tener el gasto, ¿sí? El gasto va a ser voluntario y necesario también, pero es derivado de la operatoria normal de la organización y relacionado con la generación de ingresos para el ente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si bien, ¿sí? No está relacionado completamente con la fabricación de determinada, por ejemplo, determinada mercadería, ¿sí? Es parte también de la operatoria normal. Supongamos, ¿no? Si yo necesito de un flete para poder llevar mi mercadería de mi fábrica hacia los comercios en donde yo distribuyo mi producto, mis ollas, ¿sí? Supongamos que yo necesito un flete para llevar las ollas que produzco a los comercios en donde me los compran, ese gasto no es parte del costo de lo que vendría a ser la producción de esa mercadería, sino que sería un gasto de comercialización, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ese gasto es de comercialización. Lo mismo sería que si necesito, supongamos, ¿no? Si yo tengo, además de la fábrica, tengo un local de ventas, capaz acá este ejemplo se vea mejor. Si yo tengo una fábrica y el local de ventas, todos los gastos que yo realice en la producción, en la fábrica, van a ser parte del costo. Pero el sueldo del vendedor de la tienda que yo tengo, va a ser un gasto, ¿sí? No va a ser parte del costo de la mercadería que producí, sino que es un gasto, en este caso es un gasto comercial, ¿sí? O un gasto administrativo, dependiendo cómo lo quieran clasificar, eso depende de la subjetividad del contador. Bien, y por último vamos a tener las pérdidas que son involuntarias, obviamente no está relacionado con la obtención de ingresos futuros, como puede ser por ejemplo un siniestro, ¿sí? Puede pasar que nos roben mercaderías o que se quemen mercaderías, eventos impredecibles, son considerados pérdidas. Bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Alguna duda con respecto a esto? Yo sé que a veces esto capaz puede ser un poco más difícil, ¿sí? Los recursos activos que vienen de terceros se denominan recursos activos pasivos. No entiendo la pregunta, si la podés volver a reformular. Después dice, ¿por qué un adelanto de sueldos es parte del activo? ¿Por qué un adelanto de sueldos es parte del activo? Bueno, buena pregunta. Porque nosotros, por ejemplo, supongamos, si tenemos un empleado y este empleado viene y nos dice, necesito un adelanto del sueldo, ¿sí? Y todavía no trabajó ese mes, es decir, que el mes no está devengado, no está realizado por esa operatoria, nosotros vamos a tener un derecho a exigirle a esa persona, ¿sí? O sea, un activo, vamos a tener un derecho, los activos son derechos, a exigirle a esa persona que trabaje esa cantidad de días que se le pagó por adelantado. ¿Bien? Por ese servicio, por ese trabajo que aún no fue devengado, ¿bien? No está realizado el trabajo. Si estamos parados, por ejemplo, hoy, 11 de abril, ¿sí? Y viene el empleado y me dice, necesito que me adelantes el sueldo de abril, bien, recuerden que los sueldos se pagan a mes vencido, yo lo que voy a tener es un derecho, un derecho sobre esa persona para poder pagarle su sueldo. Bien, la otra pregunta dice, ¿una indemnización es pérdida? Claramente que sí, sí es una pérdida. Para el ente es una pérdida, porque le estás pagando por algún despido, por algún tema en particular. ¿Sí? Igual eso de indemnizaciones y todo después está muy relacionado con el tema de contingencias y la creación de previsiones, pero es un tema más adelantado.
Después dice, ¿el sueldo es activo para la empresa? El sueldo de los empleados no es un activo para la empresa. El sueldo de los empleados es un resultado negativo, vendría a ser un gasto. ¿Sí? Es un gasto administrativo, un gasto comercial. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los recursos que vienen de terceros? Los recursos que vienen de terceros van a ser pasivos. ¿Sí? La financiación de terceros, si te referís a eso, son pasivos. Pagar sueldos no es una pérdida, pagar sueldos es una pérdida, obvio. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pagar sueldos, o sea, es un resultado negativo, no pérdida, no es involuntaria. Es voluntaria. Si yo quiero tener empleados, obviamente va a ser un gasto. Tanto el gasto como tanto el gasto como lo que es la pérdida van a ser resultado negativo. El costo también va a ser resultado negativo, pero depende de si fue consumido o no. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver en la siguiente planilla. Pero obviamente el sueldo va a ser resultado negativo. ¿Sí? Es decir, es una pérdida. Es parte del gasto. En la clasificación es un gasto, pero es un resultado negativo. ¿Y por qué un adelanto es activo? Y porque todavía lo que vendría a ser el sueldo por ese mes trabajado, esos días trabajados no pasaron. Supongamos que le estamos adelantando el sueldo de abril y estamos parados al 1 de abril, le estás pagando por adelantado un sueldo. Entonces vos como ente tenés un activo, ¿sí?, a favor para poder llevar, para poder condicionarlo al empleado a que trabaje esa cantidad de días que todavía no realizó. Si esos días no están devengados. No sé si ahora se entiende un poco mejor. Bien, creo que hay una confusión con el tema del adelanto. Vamos a volver a repetirlo, no hay problema. Para eso estamos. ¿Sí? Un adelanto del sueldo, ¿sí? Si yo estoy parado al 1 de abril, ¿sí?, y quiero que me adelanten el sueldo parado al sueldo de abril, ¿sí?, si estamos parados al 1 de abril, lo que estoy haciendo es dándole un anticipo a mi empleado. Por lo tanto, yo estoy adquiriendo un derecho a exigirle a esa persona que trabaje esa cantidad de días. ¿Se entiende? Si no, estaría yendo en contra de esa obligación, ¿sí?, en contra de esa obligación que asumió el empleado a que yo le pague el sueldo por adelantado, porque siempre los sueldos se pagan a mes vencido. Bien. Dice, ¿podés repetir lo de los recursos que vienen de terceros, por favor? Los recursos que vienen de terceros, ¿sí?, toda la financiación que sea ajena, que no sea propia, va a ser pasivo. Punto. Nada más, es eso. Podría clasificarse como pasivo entonces cuando le pagan el sueldo a fin de mes. Es un tema un poco más adelantado, no quiero confundir a los que todavía están ahí, el tema de sueldos y eso es un poco confuso, ¿sí? Pero bueno, ya que estamos lo voy a decir, ¿sí? Suponete, ¿no? Dijimos que los sueldos se pagan a mes vencido. Por ende, si ustedes están más adelantados en la materia, seguramente vieron el tema de devengado. Suponete, ¿no? Ahora los primeros días de abril se pagó el sueldo de marzo. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuándo yo tengo que reconocer que el sueldo está realizado? ¿Cuándo yo tengo que reconocer eso? El último día del mes. O sea que al 31 de marzo, ese sueldo ya es un resultado negativo. ¿Sí? Yo puedo pagarlo del 1 al 5 del siguiente mes. ¿Sí? O sea que al 31 de marzo, yo el asiento que voy a hacer, ¿cómo voy yo a registrar esa operación? Va a ser generar un resultado negativo, obviamente, que va a ser ese sueldos y jornales, ¿sí?, resultado negativo, que va a ser ese sueldo desempleado, contra, voy a crear un pasivo que va a ser sueldos y jornales a pagar. Una obligación que yo voy a tener a pagarle a ese empleador del 1 al 5 del mes siguiente, que en este caso sería abril. Cuando yo pague, ese pasivo va a disminuir. ¿Se entiende? Del 1 al 5 de abril yo tengo para pagarle a esa persona. Cuando yo lo pague, ese pasivo va a disminuir y obviamente va a disminuir también mi activo. ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Bien? Bien. Veo que nos estamos yendo un poco por las ramas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar con esto y después si quieren me preguntan todo lo que quieran y yo les voy respondiendo a poco. ¿Sí? Tratemos de concentrarnos en esto de costos. Yo sé que hay muchos que capaz ya lo entienden y lo ven, pero hay otros que no. Entonces, no nos adelantemos, tratemos de terminar esto, que le falta poco, ¿sí? Y después seguimos con las preguntas que tengan de temas más adelantados. Bien. Entonces, nos habíamos quedado acá, costo, gasto y pérdida.
todo esto lo habíamos visto, costo, gasto, pero al mismo tiempo, y esto es importante, ¿sí? Presten atención, el costo tiene dos clasificaciones dentro del mismo, ¿sí? Costo no consumido, que va a ser el sacrificio económico realizado por la empresa para obtener un recurso que aún no fue utilizado, ¿sí? Es el sacrificio económico realizado por la empresa para obtener un recurso que aún no fue utilizado, ¿bien? Y después vamos a tener la clasificación de este costo no consumido que va a ser en el activo, ¿sí? Supongamos, el costo no consumido, ¿sí? Se representa dentro de la mercadería que yo compré. ¿Y por qué? La mercadería que yo compré. Volvamos al ejemplo de el ente que se dedica a la venta de ollas, ¿no? Si yo fabrico ollas, todo ese costo, todo ese sacrificio que yo tuve que poner para fabricar esas ollas, van a estar reflejadas ¿en dónde? En el activo, ¿sí? En la cuenta mercaderías, ¿sí? En mis bienes de cambio. ¿Y por qué en el activo? Porque aún no fue utilizado, ¿sí? O sea, todo ese sacrificio económico realizado por la empresa para obtener ese recurso, que en este caso son las ollas, que aún no fue utilizado y está reflejado en el activo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, el costo de la mercadería que tengo va a estar reflejado en el activo siempre y cuando no haya sido utilizado, o sea, que no haya sido vendido esa mercadería. ¿Se entiende hasta ahí? Y después tenemos el costo consumido, que es el sacrificio económico realizado por la empresa para obtener un recurso o servicio que ya fue utilizado. Y este sí se refleja en el resultado negativo. ¿Qué se refiere a costo consumido? Cuando, por ejemplo, yo esa mercadería la vendo, ese costo que estaba reflejado en la mercadería y en el activo, ahora pasa a ser una cuenta de resultado negativo, que es la famosa costo de mercadería vendida, la famosa cuenta C.M.B corta, ¿sí? El CMB, la famosa costo de mercadería vendida. Ese costo que ahora está consumido pasa a ser resultado negativo. ¿Bien? ¿Se entendió? No quiero continuar hasta que no me digan que esto se entendió porque es sumamente importante. Pasa mucho, me ha pasado de ver que en los cursos, cuando hacen una venta, se olvidan de registrar lo que es el costo de la mercadería vendida. Un ejemplo de costo no consumido. Bien, vamos a volver a lo que es el costo no consumido. Bien. Costo no consumido. Sacrificio económico realizado por la empresa para obtener un recurso que aún no fue utilizado. Bien. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Supongamos, si yo quiero adquirir un activo, como por ejemplo una máquina para fabricar, no importa qué, una máquina, ¿sí? Ese costo, tanto el precio de contado como todos los gastos incurridos, ¿sí? Todos los gastos incurridos para adquirir ese activo, ese costo es un costo no consumido también, ¿sí? Es parte del activo, como bien dice el cuadro. Esa máquina va a estar reflejada en el activo, ¿sí? Pero lo que tiene diferencia los bienes de uso, como en este ejemplo, de los bienes de cambio del ejemplo anterior, es que los bienes de uso se van depreciando, tienen una vida útil, que es un tema que después vamos a ver adelante. Por eso doy el ejemplo de la mercadería, porque es el más claro. El costo no consumido, bueno, hablamos del tema de las mercaderías. Si yo adquiero mercadería, todo el gasto incurrido en el sacrificio para obtener esa mercadería o fabricarla, o directamente comprarla, así como la compro, también la vendo, o sea, bienes para lo que es compra y venta, todo ese sacrificio incurrido va a ser parte del costo no consumido y se va a reflejar en el activo, ¿sí? Una vez que sea consumido, bien, como bien dice, el sacrificio económico realizado por la empresa para obtener un recurso o servicio que ya fue utilizado. Una vez que fue utilizado, se refleja en el resultado negativo. Para los que sepan un poco más de contabilidad, ¿sí? O sea que fue utilizado en los bienes de cambio, es decir, las mercaderías. ¿Cuándo es utilizado? Cuando esta mercadería se vende. Y en los bienes de uso, ¿cuándo es utilizado? Cuando la vida útil avanza, ¿no? O sea, a medida que todos los bienes de uso tienen una determinada cantidad de años de vida útil, ¿sí? Una máquina tiene 10 años de vida útil, supongamos, ¿sí? No siempre es así, supongamos que tenga 10 años de vida útil, entonces año a año va perdiendo un año de vida útil y eso se refleja como resultado negativo, ya que fue utilizado ese año. No sé si se entiende. Igual más adelante vamos a ver el tema de depreciación, pero quiero que entiendan el tema de costo no consumido que se refleja en el activo y costo consumido que se refleja en el resultado negativo.
¿Se entendió? Si yo tengo un CMB, ¿afecta tanto al activo y un resultado negativo? Claro, porque, o sea, si yo vendo mercadería, voy a tener, por un lado, el asiento de venta, donde voy a reflejar el resultado positivo ventas, que aumenta el patrimonio neto, y el activo también va a aumentar, si en el caso de que nos estén pagando, ¿sí? O no, ¿sí? También porque voy a adquirir un derecho a cobrar eso más adelante, va a aumentar mi activo, ¿sí? Siempre el activo va a aumentar en una venta. Ahora, a medida que yo vendo, también tengo que registrar un costo de mercadería vendida. Ese costo de mercadería vendida va a reflejar el aumento del resultado negativo, o sea, la disminución del patrimonio neto, porque va a haber entre paréntesis un número que va a reflejar en negativo, ¿sí?, el costo de la mercadería vendida, y al mismo tiempo en el activo también va a disminuir, pero va a disminuir ¿qué cosa? La mercadería. Esa mercadería que ahora ya no está en mi patrimonio, ¿sí? ¿Por qué valor? Por el valor de costo, por el valor en que yo la adquirí, por su valor de sacrificio económico para el cual yo tuve que hacer para que esté en mi patrimonio. No sé si ahora es más claro lo que digo. Díganmelo, así podemos continuar. Yo sé que es complicado, a veces más si no tuviste contabilidad en el secundario es difícil. Si voy rápido también díganmelo, así voy frenando y preguntando, porque la idea de esto es que ustedes consulten y hagan sus preguntas, porque la verdad es que no sirve de nada que yo venga y hable de un PowerPoint, ¿sí? Yo ahora estoy usando esta metodología del PowerPoint y hablar un poco más de temas concisos por el simple hecho de que al ser tantos profesores, tantas cátedras, no sabría ver por qué tema va cada uno, aparte de 20 temas distintos, ¿sí? La idea es que la clase de apoyo siga un cronograma, ¿sí? Y que también ustedes hagan sus preguntas de los temas relacionados, ¿sí? Más avanzados o menos. Pero está bueno que para aquellos chicos que no tuvieron contabilidad, les viene bien refrescar desde cero. Así que bueno, veo que se entendió. Claro, cada vez que vendo hago un CMB, exacto, sí. Básicamente sería eso. Después hay otro tema más adelante, que es el tema de inventario permanente, diferencia de inventario, que esto varía un poco, ¿sí? Pero por ahora, cada vez que yo vendo, hago un costo de mercadería vendida. Sí, exacto. Pero por ahora. Después hay un tema más adelante que eso lo varía un poco, ¿sí? Lo cambia. Pero con que entendamos eso, está bien. ¿Sí? Siempre que yo vendo va a haber un costo incurrido, un sacrificio que tengo que reconocer. Bien. La siguiente diapositiva es acerca de los resultados, ¿sí? Algunas operaciones económicas que realiza el ente provoca el aumento o disminución de recursos. Estos hechos económicos se lo denomina como resultados y pueden ser positivos, ingreso o ganancias, o negativos, costo, gasto, pérdida, ¿sí? Que es un poco de lo que hablábamos recién con respecto a las ventas y su costo de mercadería vendida, o los bienes de uso con su adquisición y su después depreciación de la vida útil, ¿no? Bien, ingreso. El ingreso son aumentos patrimoniales originados por la actividad principal del ente. Las ganancias, aumentos patrimoniales originados por operaciones ajenas a la actividad principal del ente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo me dedico, como decía en el primer ejemplo, a vender ollas, pero el ente también tiene una fábrica que no usa y la alquila, ¿sí? Eso no es parte del ingreso, o sea, no es parte de la utilidad bruta, producto de la actividad principal del ente, sino que es parte de la ganancia. Son aumentos patrimoniales originados por operaciones ajenas a la actividad principal del ente. También otro de esos que se considera ganancia es el tema de financiar. Si yo realizo una venta, ¿no?, financiada a 60 días, ¿sí?, y por eso le cobro un interés del 10% mensual, obviamente ese interés, ¿sí?, va a ser una ganancia, pero es ajena a la actividad principal del ente, porque la actividad principal del ente no es financiar, sino es vender ollas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre ingreso y ganancia? Es muy simple, no tiene eso y obviamente es resultado positivo todo esto. Después tenemos costo y gasto, disminuciones patrimoniales vinculadas con los ingresos, es decir, que está vinculado con la actividad principal del ente. Hablábamos de los costos, que eran las pérdidas originadas, el sacrificio económico originado
para la elaboración de la actividad principal del ente, o sea, la fabricación de ollas en este caso, y el gasto que también está vinculado con la actividad principal del ente, pero desde otro punto, como por ejemplo el sueldo de los vendedores, el sueldo de los vendedores que están en lo que vendría a ser los locales comerciales, que eso es un gasto comercial. Bien. Y después tenemos las pérdidas, que son disminuciones patrimoniales vinculadas con hechos u operaciones que afectan al ente. ¿Sí? Ambas van a ser resultado negativo. Las pérdidas, como bien dijimos, ¿sí? Las pérdidas van a estar relacionadas con cosas extraordinarias. Pueden ser, como bien dijimos, que se extravíe la mercadería, ¿sí? Que se queme, que se pierda un bien de uso. Todo eso va relacionado con respecto a pérdidas. ¿Sí? Es bien claro, creo que no queda ninguna duda en eso. Igual vamos a ver antes de continuar si se quedó claro. Si no, pregúntenme y les digo. O si tienen alguna duda con respecto a lo anterior también. ¿Sí? Es importante que a medida que vayamos avanzando me digan. Pero no nos vayamos por las ramas porque si no, no vamos a terminar más. Y la idea es que después de que termine el PowerPoint podamos... que ustedes puedan realizarme sus preguntas. Bien, genial. Acá me dicen sí, que está todo claro. Genial. Vamos a continuar con el tema de la igualdad contable. ¿Sí? Acá es donde es el tema más importante, porque es el que le da hincapié a lo que es el inicio de la práctica. ¿Sí? Los otros temas también son importantes, obvio, pero este es el que le da el inicio a la práctica y por lo tanto es lo que más termina interesándole a todos. Porque la teoría es un poco aburrida, pero está bueno que también lo tengan en cuenta. ¿Sí? La igualdad contable básica. La suma de los valores de los recursos activos deberá igualar al total de las fuentes de financiación, sean ellas ajenas, pasivo o propias, patrimonio neto. Este es un concepto fundamental en contabilidad y es la base sobre la que se sustenta el sistema de partida doble. Bien. Entonces, ¿cuál sería la igualdad contable básica? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? El total de mis recursos siempre debe igualar a la suma entre la financiación ajena, el pasivo, más la financiación propia, que va a ser el patrimonio neto. ¿Sí? Y este concepto es fundamental para el sistema de partida doble, que es un tema que después vamos a ver adelante cuando veamos el libro diario, pero si quieren también lo pueden buscar, que es el tema de registración. ¿Sí? Está muy bien explicado también en el libro de casos integrales, el teoría contable de casos integrales comentados. Pueden buscarlo, está en la biblioteca digital gratis. ¿Sí? Es importante que esta ecuación la tengan en la mente. Puede variar, ¿sí? Porque al hacer una ecuación también yo puedo pasar al pasivo restando y decir que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Es válido, ¿sí? Como también se puede descomponer el patrimonio neto, porque dentro del patrimonio neto también están el capital, ¿sí? El capital inicial, y más o menos resultados positivos o negativos, ¿sí? Pero con que se lleven hoy esta igualdad contable básica, después más adelante vamos a ver ejercicios donde se descompone el patrimonio neto, ¿sí? Y que dentro de patrimonio neto, que es este de acá, van a estar tanto el capital inicial como los resultados positivos y negativos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda con respecto a lo que estamos viendo? Sí, esta clase se va a guardar, ¿sí? Se van a subir. Pérdidas, ¿no son por ejemplo impuestos también? Sí, sí, también pueden ser considerados los impuestos una pérdida, ¿sí? Depende todo de la subjetividad del contador, pero sí, los impuestos también pueden ser considerados una pérdida. Van a abordar esta clase, sí, lo vamos a estar cortando seguramente para no alargarlo mucho y vamos a subir las partes importantes. Y lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube, que ahora después se los paso. Si no me equivoco es CC Nuevo Espacio, el canal de YouTube. Pero ahora cuando termine la clase se los mando al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Y si no, ahora se los mando por acá y así ya lo tienen. Las clases van a ser todos los sábados a las 11. En principio sí, van a ser todos los sábados a las 11. Después vamos a ver si podemos agregar algún día más y todo eso para ir refrescando temas o viendo puntualmente alguna cosa. ¿Bien? Bien, entonces si no hay ninguna duda vamos a seguir. ¿Sí? Con la conclusión final, ¿sí? Esto ya sería el final de la clase de hoy, bien, que podríamos decir que las organizaciones realizan actividades económicas, para lo cual necesita de un patrimonio, ¿no? Las actividades económicas son todos los hechos que realiza el ente, ¿sí? Para lo cual necesita un patrimonio, todo lo que veníamos hablando, ¿sí? ¿No? Formado por recursos
que son el activo, ¿sí? Este activo puede estar financiado por fuentes de financiación propia, patrimonio neto, o fuentes de financiación ajena, que es el pasivo. ¿Bien? Y ambos, tanto el activo como el patrimonio neto y el pasivo, se van a reflejar en la ecuación básica contable, que es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Bien, y eso sería todo por hoy. ¿Sí? Seguramente la clase que viene vamos a seguir ampliando un poco más de lo que es la ecuación contable básica, y vamos a empezar a ver más ejemplos con ejercicios, que es lo que más interesa. Yo sé que muchos están adelantados porque entienden, porque tuvieron contabilidad en el secundario, pero está bueno también que volvamos a ver desde el inicio para aquellas personas que no hayan tenido contabilidad en el secundario. Me parece lo más lógico, ¿sí? Bien, no sé si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Ahora es el momento, alguna pregunta de este tema, de otro que esté más adelantado, de la práctica. ¿Sí? Si tienen algún ejercicio práctico que no les salga, me lo pueden mandar por el grupo de WhatsApp, que es la idea. Es la idea que me lo manden y yo los voy ayudando. Es importante aprenderse la evolución histórica de la contabilidad, y todo es importante. Todo es importante, no sabría decirte qué tan importante es para el docente con el que estás inscrito. Algunos toman, otros no, pero está bueno también saberlo. Todos los conocimientos nuevos son bien recibidos. Gracias, no tuve contenido en el secu. Bueno, de nada, espero, me gusta que les haya servido. ¿Sí? Puedes pasar el link del grupo de WhatsApp, ahora se los paso. ¿Sí? Ahora denme un segundo que abro todo y se los paso. ¿Sí? Podés pasar, podemos mostrarle la diapositiva siguiente a patrimonio, que se me cortó. A patrimonio. A ver, la de recursos. Esta es la diapositiva de recursos. ¿Sí? Es un poco también el tema de la diapositiva esta de recursos, es diferenciar de dónde está el activo, el pasivo, el patrimonio neto. O sea, saber cuál es financiación ajena, propia. Es eso, básicamente es eso, no tiene otra vuelta. Bien. Bien. Bueno, para los que necesitan agregarse al grupo de WhatsApp, les voy a pasar mi número. ¿Sí? Y ahí me mandan un mensaje y yo los agrego. Bien. Ahí les paso el link del grupo de WhatsApp. Sí. Bien. ¿Las resoluciones técnicas me sirven para hacer asientos? Sí, sirven para la práctica. No sé si hay ejemplos, pero lo que está bueno para hacer asientos es el libro de casos integrales. Sí, está muy bien explicado el tema de la práctica, ¿sí? Paso por paso. Eso les va a servir. Así que si tienen tiempo y el profesor no les dijo de ese libro, no se los pasó, yo ahora se los paso por el grupo de WhatsApp. Acuérdense de agregarme, ahí les pasé mi número. Ese es el canal de YouTube, ahí lo vamos a estar subiendo a la clase. Mi número es 1169699509. Mándenme un mensaje, yo los agrego al grupo de WhatsApp y ahora les paso el libro de casos integrales para aquellas personas que estén en cero. Lean ese libro porque de verdad que explica la práctica desde cero, empieza con el tema de sociedades, está muy bueno. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Mi nombre es Fernando, ¿sí? Perdón que no me presenté. ¿Sí? Mi nombre es Fernando, yo voy a estar a cargo de las clases de apoyo de ahora en más. A medida que vayamos avanzando los temas, vamos a ver si agregamos una clase más o no. ¿Bien? ¿Qué libro está bueno para complementar con el libro de casos integrales? Porque solo me dieron ese libro. El libro de teoría contable de Chávez, si bien es un libro viejo y tiene cosas antiguas, todavía sigue siendo útil en algunos capítulos, así que está bueno también que lo complementen con ese. En los asientos, siempre que es debe, el activo aumenta y el pasivo disminuye. Cuando está en el haber, disminuye. En los asientos, ¿sí? Ahora no vimos ese tema todavía, bueno, es un tema más adelantado, ¿sí? Pero obviamente el activo en el debe va a aumentar y el pasivo en el debe va a disminuir. Distinto es en el haber, que en el haber el activo va a disminuir y el pasivo va a aumentar. ¿Sí? El libro de casos integrales es Teoría Contable, Casos Integrales Comentados, que está en la biblioteca digital. Ahora, si ninguno tiene ese libro o no tiene usuario de la biblioteca digital, porque puede pasar, mándenme un WhatsApp, yo ahora los agrego al grupo de Teoría Contable y les paso el libro completo, que lo tengo, y así lo van viendo. ¿Bien?
Recuerden que el tema de sociedades, porque hay muchos docentes que le toman importancia a eso, porque es importante, un tema sumamente necesario para la materia, está en la página 41, está explicada cada uno de los tipos de sociedades que hay, como la SA, SRL, sociedad en comandita por acciones, sociedad de hecho, ¿sí? Sociedades unipersonales, ¿sí? Ahora se los voy a pasar el libro. No sé si alguno tiene alguna pregunta de algún tema posterior. Es el momento. La idea de las clases de apoyo es seguir, obviamente, un cronograma, viendo un PowerPoint, pero también, si ustedes tienen alguna consulta, háganla, ¿sí? Por más que sea más adelantada, o no importa si les parezca básica, no tengan vergüenza, porque estamos acá para aprender. La idea de las clases de apoyo es para aprender y no para sentirse mal, ¿sí? Porque si no nos sacamos las dudas ahora, no va a ser nunca. ¿Bien? Bien, la clase que viene probablemente veamos un poco más relacionado con la práctica, ¿sí? Me dieron un PowerPoint de cuentas, pero no sabemos desde dónde leer. ¿Tenés idea qué capítulo es? Un PowerPoint de cuentas. Bien, yo ahora también tengo una imagen de un libro, ¿sí? Que me pasaron, de cuentas. Lo que pasa es que el tema de las cuentas contables es muy subjetivo porque depende del criterio del contador, cómo lo quiera llamar. Nosotros, por lo menos en el curso donde yo soy ayudante, le damos prioridad a la clasificación de las cuentas, ¿bien? Que después al efectivo le pongas efectivo o caja o dinero, a mí no me cambia el nombre. A mí lo que me cambia es que lo clasifiques como activo, que a los tres sepas que son activos. Bien, pero ahora después les voy a dar una mano. Si tienen un PowerPoint o alguna ejercitación con cuentas y no saben cómo resolverlo, yo ahora les voy a pasar un PDF que tengo. Son 2 imágenes con respecto a ese tipo de cuentas y cómo las deben clasificar, así las pueden ver. Después dicen la fórmula que ya sea estática o dinámica, pasar el término de pasivos para el otro lado de igual, cambian algo. Sí, obvio. Si yo tengo si yo paso el pasivo para el otro lado, lo que voy a tener es la igualdad del patrimonio neto. Obvio que va a cambiar. Obvio que va a cambiar el número. ¿Podés explicar un poco más por arriba de vengamiento? ¿Vas a dar alguna clase sobre las escuelas? Sobre las escuelas contables, el libro de casos integrales lo tiene muy bien explicado, así que la verdad que no me parece explicar algo que la verdad que no todos los profesores lo toman. Está bueno saberlo, seguro, sí, pero me parece ir más a lo que es el tema contable, es un poco más importante, ¿sí? Pero les voy a pasar ese libro que lo tiene muy bien explicado, muy bien resumido, así lo tienen y ya lo pueden leer. Bien, vamos a explicar un poco de vengamiento, que ahí me lo están pidiendo. Para los que estén un poco más adelantados, los que no, escúchenlo porque si pueden tomen nota, es importante también el tema de vengamiento porque lo vamos a ver más adelante. Siempre pasa de que confunden devengar con pagar o cobrar, ¿sí? Eso es de cajón, de base, saber que devengar no es ni pagar ni cobrar. Anótenlo, ¿sí? Devengar no es pagar ni cobrar. Diferente de pagar o cobrar. ¿Por qué? Porque devengar va a ser reconocer los resultados, ya sean positivos o negativos, ¿sí? En el momento que estén realizados, indiferentemente de que si hayan sido pagados o cobrados. ¿Bien? ¿Y qué quiero decir esto con realizados? Que haya transcurrido el tiempo necesario como para ser considerado de esta forma. Supongamos, un ejemplo. El tema de los sueldos que estábamos hablando. El sueldo, supongamos una fecha, ¿no? Parados al 1 de abril. Si estamos parados al 1 de abril, el sueldo de abril, al 1 de abril, para el ente, no va a estar devengado, no está realizado. ¿Se entiende? Porque no transcurrió la cantidad de días, todos los días de abril, para ser considerado realizado, para ser considerado devengado, por lo tanto una cuenta de resultado negativo. ¿Se entiende? Pero normalmente tendemos a confundirlo con pagar o cobrar, que es otra cosa muy distinta, ¿sí? Porque una cosa es devengar, que es reconocer los resultados positivos y negativos cuando estén realizados, es decir, que haya transcurrido el tiempo necesario para ser considerado de esta forma, y otra cosa es pagarlo, que era lo que hablábamos del 1 al 5 del mes siguiente, porque el sueldo de abril se reconoce el resultado negativo el último día de abril, o sea, el 30 de abril, pero se va a pagar en mayo.
¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es distinto? ¿Sí? Eso es devengar. Reconocer los resultados positivos y negativos en el momento que estén realizados. Es decir, cuando transcurra el tiempo necesario para ser considerado de esa forma. Pero distinto de si se paga o se cobra, que es otra cosa distinta, ¿sí? Que se refleja del 1 al 5 en este caso cuando hablamos de sueldos, ¿sí? En el mes siguiente, en mayo, se está pagando. Pero yo siempre devengo, y esto anótenlo, siempre se devenga a fin de mes. O en el momento que esté devengado, en el momento que el hecho económico se reconozca como realizado. Bien. En el texto teórico que me dieron tiene un fragmento del capítulo dedicado a temas de cómo se organiza la estructura estatal y datos relacionados con eso. ¿Es importante o son datos que nosotros nos sirven para conocerlos y leerlos por arriba? Son datos que sirven, obviamente, porque todo este tipo de conocimientos de interés general para un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, no sabría decirte si te lo van a tomar o no. La verdad que no desconozco, porque depende de cada docente, pero está bueno también leerlo, saberlo, ¿sí? Es importante. Después me piden explicar lo que es una cuenta regularizadora. Bueno, lo de cuentas regularizadoras está muy relacionado con el tema de devengado, ¿sí? Porque las cuentas regularizadoras nacen cuando yo no puedo reconocer a esa cuenta que está realizada. Por ejemplo, ¿no? Si yo compro, supongamos, un rodado, un vehículo, ¿no? Lo compro con un pagaré, por lo tanto voy a tener que reconocer el aumento de mi activo por ese rodado y el aumento de mi pasivo por ese pagaré, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Ese pagaré, por haberlo hecho a, no sé, 120 días, 60 días, supongamos, tiene un interés mensual. Supongamos que el interés mensual es del 1%, ¿sí? Y si son a 60 días, el pagaré es a 60 días, vamos a tener un 2% total, ¿no? Porque el interés mensual es de 1% y estos a 60 días son 2%. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Esta operación se llevó a cabo el 1 de abril, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer el hecho económico de la adquisición de ese activo, que va a ser el rodado, la obligación que estoy contrayendo, pero también tengo que tener en cuenta ese interés que me están cobrando por hacerlo financiado. ¿Se entiende? Ese interés obviamente va a ser un resultado negativo, pero al primer día de la operación no puede reconocerse como resultado negativo porque no transcurrieron los 60 días, ¿sí? Cuando transcurran los primeros 30, o sea, a fin de mes, yo voy a devengar el primer mes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y ahí es donde crea esa cuenta regularizadora. Esa cuenta regularizadora se utiliza el primer día de la operación, que va a ser intereses negativos a devengar. El 1 de abril yo voy a crear el asiento. Rodados activo, intereses negativos a devengar, regularizadora del pasivo, y abajo la cuenta de pasivo que están regularizando, que es documentos a pagar. En documentos a pagar, que es la cuenta de pasivo que aumenta, va a estar incluido el precio de contado del rodado más el interés. En cambio, del lado del debe va a estar el activo, que va a ser el rodado, y abajo la cuenta de interés negativo a devengar, que es la cuenta regularizadora del pasivo. ¿De qué pasivo? De documentos a pagar. La va a estar restando, le disminuye, ¿sí? Más adelante igual lo vamos a ver, no se preocupen. No es algo que se tenga que preocupar la gente que está empezando desde cero. La idea es llegar a este tema, ¿sí? Con el paso de las clases. No se preocupen, es solo un ejemplo que estoy dando, ¿sí? Bien, después dice, ¿puedes explicar una...? Bueno, esto es una cuenta, una consulta. ¿La clase queda grabada en algún lado? Sí, la clase va a quedar grabada. La vamos a estar pasando a... subiendo a YouTube, al canal del CS, que lo pasé más arriba. Ahora te lo vuelvo a pasar. Es este canal de acá. Vamos a estar subiendo. Ahora voy a ver si lo por partes o toda completa. Me parece que la vamos a cortar para que no sea muy larga, ¿sí? Bien, y después la otra pregunta dice, ¿y los intereses no pueden devengarse en algún otro momento? No, los intereses siempre se vengan a fin de mes o en el momento que se realicen. Supongamos, yo hago una operación a mitad de mes, el 15 de abril, y es a 30 días el interés, ¿no? Entonces yo voy a devengar a fin de abril y al 15 de mayo, ¿se entiende? No voy a esperar a finalizar a mayo para poder devengar. Ese es el único otro momento en donde se puede devengar, además de fin de mes, cuando ya el hecho económico está realizado.
¿sí? No voy a esperar a fin de mes, sino que si ya transcurrieron los 30 días y justo el último día cae el 15 de mayo, lo voy a hacer en ese momento. ¿Se entiende? No sé si alguno tiene alguna otra consulta. Bien. Bueno, como les decía, la siguiente clase vamos a ir viendo el tema de la ecuación contable básica, ¿sí? Que es esta de acá. Un poco más con el tema de ejercitación y poder adentrarse ya más al tema de la práctica. Eh, no se asusten, ¿sí? Yo sé que es una materia a veces es confusa, pero no se asusten. Si alguno, y perdón por ser reiterativo, si alguno está más adelantado y le pareció la clase densa, porque esto ya lo sabe, mándenme un mensaje y les dejé mi número, por las dudas se los vuelvo a poner, ¿sí? Para que lo tengan. Y si tienen alguna duda con algún ejercicio me lo mandan, yo les doy una mano. Si quieren agregarse al grupo de WhatsApp los agrego, no tengo problema, ¿sí? Pero si no tienen ninguna duda, hasta acá sería la clase, ¿sí? Nos estamos viendo el sábado que viene. No sé si alguien quiere preguntar algo más, ¿sí? Si no, daríamos por concluida la clase de hoy, ¿sí? Lo dejaríamos todo para el sábado que viene. En la semana, igual como les digo, utilicen lo que es el grupo de WhatsApp para sacarse dudas. Yo sé que los docentes les están mandando ejercitación, ¿sí? Los que están desde cero, si tienen alguna consulta con lo que vimos, vuelvan a repasar lo que vimos hoy, vuelvan a leerlo, ¿sí? Recuerden que ahora les voy a pasar el libro de casos integrales, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo el sábado que viene, ¿sí? Así que espero que les haya gustado, espero que les haya servido, ¿sí? Y cualquier cosa, bueno, tienen mi número y estamos en comunicación. Así que nos estamos viendo el sábado que viene, chicos. Hasta luego.